Vamos a ver en este video unas nociones de límite y continuidad para una función de dos variables independientes. Supongamos que tenemos un punto en el plano de coordenadas x0 y 0, es decir, situado acá, y una función que vamos a llamar z de f de xy, que está definida en al menos un entorno de este punto. ¿Esto qué quiere decir? Que la función está definida alrededor del punto y tal vez no en el punto. Entonces vamos a definir el límite haciendo una analogía con la definición del límite finito de una función f de x en un punto x igual a x0. Vamos a decir que la función tiene límite en este punto si para todo epsilon, que determina un rango de variación alrededor del valor de un valor L en el eje Z, es posible determinar un entorno de x0 y 0. Ahora la noción de entorno cambia porque antes el entorno era un intervalo abierto centrado en x0, ahora tenemos una región que podría ser un disco centrado en x0 y 0 de radio delta, tal que para cualquier punto, para todo punto que esté dentro del entorno, excepto tal vez x0 y 0, la imagen está en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Es decir, voy a escribirlo primero simbólicamente, el límite cuando xy, el punto xy que está en el plano, tiende al punto x0 y 0, que es el punto rojo que está acá en el plano, de la función f de x y es L, si para todo epsilon mayor que 0 es posible encontrar un entorno de este punto en el dominio de la función, de manera que todos los puntos alrededor de x0 y 0 tienen su imagen en el intervalo L menos epsilon, L más epsilon. ¿Qué significa en este contexto tender a que un punto tiende a x0 y 0? Quiere decir que se aproxima de alguna manera al punto x0 y 0, y las formas de aproximarse son infinitas. Antes nos podíamos aproximar por la derecha o por la izquierda a un punto x0 del dominio, no del dominio de la función, un punto x0 en la recta, y ahora tenemos infinitas formas de aproximarnos por distintas direcciones de distintas maneras. El epsilon en la definición cumple la misma función que cumplía en el límite de una variable, es decir, establecer un rango de variación alrededor de L para las imágenes de los puntos. Entonces, formalmente la definición dice, si x0 es un punto del espacio Rn, esto es para una función de n variables independientes, diremos que la función tiene límite en ese punto si para todo epsilon mayor que 0, que establece este rango de variación en el eje Z, existe un delta que funciona de radio para la bola que se forma alrededor del punto x0, tal que si la distancia entre x y x0 es más chica que 0 y más grande que 0 y más chica que delta, se verifica que las imágenes de la función distan de L en menos que epsilon. ¿Cuál es la diferencia entre esta definición y la que vimos de límite? Ninguna. Sí, hay mucha diferencia, pero bueno, quiero decir, si x0 está en R, esta es la definición del límite que habíamos visto, y delta cumple la función de radio del entorno reducido del punto x0. Si x0 es un punto en el plano, es decir, tiene coordenadas xy, esta distancia no se mide de la misma manera, pero el significado es el mismo. Y esta definición se puede extender a funciones de cualquier cantidad de variables. Particularmente, como habíamos dicho recién, si está en R2, la definición es esta. ¿Qué significa? X0 es un punto del espacio Rn, del espacio R2 en este caso. L es un punto del eje Z. Delta de la definición es el radio de un entorno reducido alrededor de este punto, del punto verde, reducido en el sentido de que no tiene el centro incluido ahí. Entonces lo que pedimos es que para cualquier punto de R2, es decir, para cualquier punto que esté dentro de este disco, a excepción del punto verde, la imagen, es decir, cuya distancia al centro sea
más grande que 0, es decir, no esté en el centro, y sea más chica que delta, es decir, no esté en el borde, o sea, esté adentro del círculo y fuera del centro, entonces la distancia entre la imagen de ese punto y L va a ser más chica que epsilon. El concepto de límite es exactamente el mismo concepto que habíamos visto antes, pero extendido a una superficie en vez de una curva. Y la noción de continuidad también es la misma. Vamos a decir que una función es continua en un punto si su límite coincide con la imagen de la función en el punto. Es decir, si a medida que nos aproximamos con el punto al punto x0 y 0, la función se aproxima a la imagen que le asigna la función a ese punto. Lo que sí pasa acá es que las discontinuidades pueden presentarse de distinta manera. Por ejemplo, acá tenemos una función que es discontinua en toda esta hipérbola. Tenemos un super agujero negro en nuestra galaxia que tendría un punto de discontinuidad en ese lugar. Este es el embudo del dique San Roque, que también es una superficie con un punto de discontinuidad en este punto. Bueno, y hay un montón de superficies donde uno se puede pensar que las discontinuidades no necesariamente son ahora puntos, sino que son curvas.